1, 2, 3, 4, 5. Gracias. Por favor. Y ahora sí. Si quiere acercárselo bien para que dice, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias. Por favor. Hola. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Sí. Por favor. Perdón, hola. 10, 9, 18, 40. 36. Gracias. 2021. Si pueden juntar un poquito. Ubícate en el aire, por favor. 2024. Año del apocalipsis. ¿Por ¿Qué qué? soporte? ¿Por qué? Por el sol. No, está, oye, de verdad está, o sea, ¿Qué soporte? está cañón, ¿no? Yo me tengo que ir a comprar un ventilador, está cañón, o sea, está No estamos cañón. acostumbrados. No, totalmente. ¿Ya lo tienes? Lanza Facebook para que lo puedan compartir. No, no está todavía. A ver, chicos. ¿Listos? No, yo no te mandé el día que vine, estaba yo sola. Horrorosas mis fotos, horrorosas. O sea, es algo horroroso. Es que todas se lo decimos y no nos entienden. No, horrorosas, por eso se las mandé a usted. Pero yo no las tomé. Yo no, exacto. No, horrorosas. No, por eso no se las mandé. Si es que luego ya nos mandan ¿La las puedes fotos. correr? Es que ya tengo la culpa Lanza que. entrada. ¿Cómo le hacemos? Tú Así. sabes. Pero, ¿y Pepe Toño? No, aunque no salga. No, que ya Adelante. todavía. No. Entonces tú tómaselas. ¿Eh? Entonces tú tómaselas. Ay. ¿Sí? Vamos a entrar en ¿Quién va? 4, Ana, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto de saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. estás, mi querida Isa? Bien, Isa Palafox, aquí a la orden, con todo el gusto, esta deliciosa, calurosa y hermosa tarde una vez más, el juego de la vida. Bueno, pero la cabina está rica, ¿no? Hay como... Siempre está rica, aquí siempre está rica. Sí, siempre está. Pepe Toño, ¿hace cuánto que no te veo, Pepe Como un Toño? siglo. ¿Hace cuánto que no coincidimos? Bastante, ¿eh? Ya tenemos un chorro, Sí, ¿no? ya. Por eso dijimos, vámonos todos a la cabina. Me Ya parece... era justo. Sí, Con este calorón. justo. Aquí andamos. Ahora sí, Calorón. todos embarrados, pero aquí estamos contentos. Y bueno, como siempre tenemos un gran programa. Hoy tenemos a Alejandra Ramírez. ¡Bravo! Gracias. Ale nos va a hablar de guardia y custodia, un tema que yo creo que es muy interesante para muchas personas y más que ha habido muchos cambios en el sistema y me gustaría, Ale, que nos platicaras de todo lo nuevo, qué es guardia y custodia, a dónde ir, para qué funciona, ya no nomás lo que nos platicabas ahorita, ya no nomás es para mujeres, también los hombres Así Ya es. tenemos ahora sí el derecho. ya tienen el derecho. Entonces, Ale, tú dinos, ¿con qué empezamos? Pues, mira, acerca de lo que Hay tanto que Me decir. reservo el derecho de mi opinión. Pues, Pero tú eres la experta. primero que nada, muchas gracias. Me da bastante gusto estar aquí con ustedes. Y sobre todo hablando acerca de este tema. Un tema que es bien controversial porque tenemos por hecho que la guardia y custodia la tiene que tener la mamá. O sea, todavía tenemos ese estigma. Llegan al despacho muchas y muchos clientes diciendo que los niños se tienen que quedar con la mamá porque es lo mejor para ellos, ¿no? Finalmente, cuando se llega a un convenio está bien, pero ya no es ese estigma que tú manejas, Pepe, que forzosamente tenía que ser la mamá. Hoy el derecho de familia ha cambiado, digo, hace ya varios años. El Estado mexicano, junto con los convenios que ha firmado, las declaraciones que ha firmado en materia internacional, estos tratados internacionales que han apoyado al gran cambio al derecho de familia, que la verdad también me parecen algo
muy bueno, muy ventajoso, y ya nada más estamos en ese inter de aprender a aplicarlo, ¿no? Derecho de familia no se ha modificado del todo por la falta de capacitación ante las autoridades. En la Ciudad de México no hay como gran complicación sobre ello, siempre vamos como un poquito más adelantados, sin embargo sí hay estados a los que les ha costado pasar a dejar de ser costumbristas y tomar de nueva cuenta, más bien retomar lo que está pactado por la Constitución y poder modificar. ¿Qué está pactado por la Constitución? Porque yo entiendo que siempre se ha dicho que la madre tiene que estar con los hijos, que es lo mejor que puede pasar. Sin embargo, en la actualidad, ya los hombres se involucran en la educación, no nomás en ser proveedor, ¿no? Sino en la educación de los niños. O sea, yo, digo, no sé si les pasa, pero yo recuerdo que mi papá no me cambió ni un pañal, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de eso. Sí, ¿no? En ese entonces no se usaba, pero hoy sí. Hoy vemos cada vez más padres que se involucren más en la educación y el cuidado de sus hijos. O sea, ¿cuándo sí y cuándo no con el papá? Mira, primero que nada, yo creo que sería importante definir qué es la guardia y custodia, porque además es un concepto que puede confundirse con la patria potestad, y son conceptos totalmente distintos, que si bien van de la mano, la guardia y custodia es el cuidado que se tiene sobre los hijos, pero ese cuidado que también lleva obligaciones, porque es el cuidado, la educación, el educarlos sobre las buenas costumbres y los buenos valores, que muchas personas que tienen la guardia y custodia de los niños no lo saben, piensan que solamente es tenerlos en mi casa, yo los voy a tener en mi casa y bajo mi cuidado, pero no, conlleva una serie de responsabilidades en las que este niño tiene que estar lo mejor posible, es decir, la guardia y custodia solamente es el resguardo que voy a tener. O sea, no necesariamente tiene que ser papá y mamá, puede ser alguien más. Sí, puede ser alguien más, ¿bajo qué circunstancias? Primero, en primer momento, cuando nace un menor, ambos padres tienen la guardia y custodia. Cuando estos padres se separan, es ahí en el momento en el que habrá definir con quién de los dos se queda, quién de los dos va a estar bajo su cuidado. Sin embargo, no es que necesariamente no podrá ver al otro padre, más bien es un derecho del niño de ver al otro padre, que lo hemos entendido mal, ¿no? La guardia y custodia solamente es yo lo cuido y el papá lo ve, o al revés, el papá lo cuida y la mamá tiene ese derecho de visitas y convivencias. ¿A qué edad un niño puede decidir con quién quiere vivir? Mira, esa es una pregunta así que me hacen muy porque yo tengo entendido que a los 12 años a los niños les pueden hacer, ya les hacen un cuestionamiento del comportamiento de los padres y ellos pueden decidir con quién les gustaría decidir, porque no sé si sucede así, pero exactamente, pero realmente ¿cuándo ellos pueden definir, oye, yo quiero vivir con mi papá o con mi mamá? Los niños, desde que tienen un estado de conciencia, pueden decidir. No de facto, es decir, no tal vez lo dicen, ahí la ley efectivamente, las leyes costumbristas marcan a los 12 años el niño puede venir al juzgado y decidir. Sin en cambio esto ya no es algo que suceda. Cuando la guardia y custodia no se conviene entre padres, es decir, no hay un convenio desde la separación y se tiene que ir con alguno de los dos y hay que entrar a la litis, hay que ir a un juzgado familiar para poder dirimir sobre ello. Entonces será cuando va a haber una audiencia, normalmente es una plática con el juez, algunos le denominan audiencia de escuchas. ¿Por qué? Porque en esta comparecencia ante un juzgado familiar, el juez va a escuchar qué es lo que quiere el menor. ¿Cómo? Mediante un protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo deben actuar estas autoridades y qué es lo que van a realizar. Muy por lo que tenemos pensado de que entrarán los abogados, entrarán los papás. No, esta comparecencia se da solamente con el juez, con un psicólogo, con un agente del Ministerio Público, con una persona del Consejo de Familia, a efecto de que los niños estén lo más cómodos posibles. Y el menor tiene que estar sin sus padres, ¿no? Para que no se sienta presionado. Sin ninguno de los dos papás. ¿Por qué? Porque a veces, digo, todavía hay esto de las miradas, yo te volteo, te veo feo, claro, y ya supongo que debe de decir otra cosa, ¿no? Me pasó apenas la semana pasada en un caso en el que estamos solicitando guardia y custodia a favor del papá. Las niñas llegaron, sí, agachadas,
no pudieron hablar con el papá. Sin embargo, en comparecencia con el juez, las niñas dijeron, mi mamá no me deja ver a mi papá y yo sí lo quiero ver. O sea, porque mi papá es muy bueno con nosotras. Él nos ayuda a hacer tareas, salimos, me divierto mucho con él, pero mi mamá no quiere. Entonces, de inmediato, en esa audiencia, decretaron convivencias con el papá. Solo hasta este momento, porque la mamá ya tenía decretada guardia y custodia, y lo que buscamos es un cambio de guardia y custodia, pero esta visita con el juez es muy importante porque entonces el juez, mediante preguntas muy sencillas de cómo estás, se dan cuenta, los pueden persuadir, porque si los tienen amenazados, pobres niños. Eso es muy importante. ¿Qué tan eficaz es la parte psicológica para poder detectar estos focos rojos, ¿no? Donde a lo mejor el niño viene presionado, viene con una situación de tienes que decir esto, y ya en el momento, obviamente, cuando si están solos, pues ya, o sea, el psicólogo pues ya tiene que ver directamente cómo funciona. ¿Qué tan eficaz es la parte de detectar cuando están manipulados? Muy eficaz, porque finalmente está el psicólogo y se ve ese sesgo o esa alienación que tienen hacia un padre. Entonces, esto se denota. Además, primero, como que se calma el niño, se da una parte de relajación de sentar las bases, cómo vienes, con quién vienes, pláticame acerca de ti, cómo te sientes el día de hoy. Están todas estas autoridades presentes, pero es lo menos invasiva posible, y posteriormente el juez les hace saber, tú sabes para qué vienes aquí el día de hoy. Pues algunos sí, algunos no. Entonces, algunos dicen, sí, yo sé que vengo a decir que no quiero ver a mi papá. ¿Por qué? Porque dijo mi mamá que yo tengo que decir que no quiero ver a mi papá, o al revés, ¿no? Digo, hablando y muchas de veces la manipulación es por lo económico. Efectivamente, muchas veces la manipulación es por ese tema. ¿Por qué? Porque la mamá lo que quiere es tener la pensión alimenticia, y me lo han manejado así. O sea, igual y yo no quiero tener a la niña, pero sí quiero tener la pensión alimenticia que le corresponde. No. O sea, tuve una contestación también en la que queremos, sucedió esto, y no se puede todo, ¿verdad? Claro. Pero parte, pues tampoco. No, pues claro que no, es que de verdad yo, mira, tú y Isa, aquí personalmente, Nos conocemos. Isa y yo Ustedes nos conocen somos madres solteras. No sé si alguien más sea madre soltera. En lo personal. En lo personal. A mí no me han dado ni para un taco. Y yo veo cómo las madres se pelean. O sea, por Dios, o sea, entiendo que sí, tiene que haber padres presentes y padres responsables y padres que sí tengan que ser proveedores, pero es que quieren que les solucionen la vida. Sí, no, No, es que... Está fuerte. Bueno, O sea, pero- Dios mío, ¿dónde? Es otro tema. Ya lo sé, pero la manipulación, es hacia los niños es algo bien duro, porque los únicos afectados son los niños. Hay un podcast, chéquenlo, está en Spotify, porque también hablamos ya del tema de pensión alimenticia. Sí, Entonces, eso es bueno. Sí, búsquenlo, esa porque parte ya de también la tenemos esa parte. manipulación que sí es. Desgraciadamente está esta parte de la alienación parental, que también, ¿qué es esto? ¿Qué Esa se define manipulación. cómo se define la alineación parental? ¿Cómo la Es la definirías? manipulación que se tiene hacia alguno de los dos, de uno de los padres hacia el niño para hacer quedar mal al otro padre. ¿Y cómo haces para tu, quitar eso? tu papá no me Eso pasa da todo el tiempo, ¿no? Efectivamente, Todo el en tiempo. todo momento. Incluso hay resoluciones donde el juez dice, y se le apercibe a la madre de estar dejando de hacer alienación parental en contra del padre, no tienen por qué los niños saber de estos procesos. Si bien van a la visita, ¿por qué? Porque el día de hoy se tiene que tomar en cuenta lo que el niño quiere. Ajá. Y la pregunta que tú me hacías, contesto a esa pregunta. ¿Desde qué edad se toma? Desde la edad que sea, mientras ellos tengan conciencia. Hubo en Aguascalientes un caso relevante en donde fallece la mamá. La mamá estaba en Estados Unidos, viene a México porque tenía cáncer. La niña estaba registrada con los apellidos de la mamá, como madre soltera. O sea, ¿nunca le avisó al padre del nacimiento? No, pues jamás le avisó. La niña nunca tuvo papá, nunca se supo de él, pero fallece en esa circunstancia la mamá.
y la niña tenía 2 años. Los únicos parientes que tenía, obviamente, del lado materno, pero solamente le sobrevivía el abuelo, ¿no? Entonces el abuelo estaba en condiciones médicas ya deficientes, es decir, no apto para cuidar a una menor de esa edad. Y había 4 de los tíos, hermanos de la mamá, y los 4 peleaban guardia y custodia de la menor. O sea, ninguno dijo, yo quiero que se quede con mi hermana, con mi hermano. No, se pusieron a pelear por ella, y ese proceso duró algo de tiempo hasta que Entre algo... 4 está cañón. Entre 2 como sea, pero Sí, entre 4. porque decían, entonces, ¿cómo la decido si todos son viables? O porque realmente de los estudios en trabajo social y psicología, todos eran viables para tener a la menor. Entonces, un juez con ideas novedosas dijo, vamos, aún y que la menor es muy pequeña, ella va a poder decidir. Mediante un estudio que se hizo así como en una cabina, ellas detrás de un vidrio con una psicóloga con juguetes y los demás detrás del espejo, fueron pasando uno a uno de los tíos para ver con quién la niña tenía mayor apego. Ajá. Y entonces solamente ese caso, que ya llevaba varios años, se pudo resolver de esa manera. Hubo una tía a la que le decía mamá, entonces era con la que más tenía apego, y se decidió porque la menor manifestó su opinión mediante juegos. Pero no todos los estados estamos preparados para eso. Yo vengo del estado de Hidalgo, ustedes ya lo saben, y allá eso no existe. O sea, allá si un menor tiene 3 años y 11 meses, no puede comparecer ante el juez. Y es un derecho que tiene, pero los recursos materiales de los juzgados no nos permiten hacer esa parte. Tenemos que nosotros proveer de esos recursos como litigantes para que se pueda decidir de la mejor manera y sea el niño el que sea tomado en cuenta para decidir con qué padre. Obviamente, el juzgador al resolver sobre guardia y custodia tiene que tomar otros tópicos en visión, porque a veces el niño dice, yo me quiero quedar con mi papá o con mi mamá, pero no es el padre más apto. Es decir, de las periciales en psicología, de las periciales en trabajo social, de las testimoniales se deja ver que no es el padre más apto. Y no me quiero referir a ningún estigma, ni porque, por ejemplo, antes se decía mucho, una madre que es prostituta no es apta para tener a un menor. Hoy el trabajo de la madre o del padre no tienen que influir para determinar la guardia y custodia, siempre y cuando este trabajo no afecte al menor, obviamente. Digo, la mamá prostituta... Y todo, porque pues el trabajo que yo tenga, no vamos a decirlo ya, pero el trabajo que yo tenga, si no estoy 20 horas al día y no me estoy 4, pues es que, fíjate, yo alguna vez vi una película que me hizo razonar mucho. Era una pareja de gays y una prostituta. La prostituta tenía un hijo de 4 años. El niño se quedaba abandonado 4 días. Es que está no comía, en su casa encerrado porque la mamá no estaba. Y la mamá también se drogaba. Y por otro lado estaba la pareja gay, que tenemos muchos estigmas, muchas todavía cosas en contra sobre eso, que lo amaban, lo adoraban y le daban todo el cariño. O sea, ahí, entonces cuando dices, pues obviamente con la pareja, ¿estás de acuerdo? Aunque sea la mamá biológica, no tiene que ser la adecuada. Es ahí lo que tú comentabas. Puede ser una persona externa a la madre o al padre, efectivamente. Cuando ninguno de los dos padres es el mejor estado, sino un familiar externo. Abuelos maternos, abuelos paternos. ¿Qué debe de suceder? Algún tío sucede, porque incluso sucede sin estar de manera regularizada. Los padres dejan con los abuelos y los abuelos no saben que tienen que tramitar guardia y custodia. Ellos piensan que ya me dejaron al menor y ya, yo puedo encargarme de él. Sin embargo, hay que realizar un trámite de manera legal para que nada suceda, porque en adelante puede traer problemas el hecho de que se encuentren con ellos, pero no de manera legal. ¿Y a dónde tendría que ir? O sea, si yo soy un abuelo que me dejaron a mi hijo, ¿a dónde acudo para solicitar eso?
Mira, A tu nieto. Digo, perdón, a mi nieto. sí. Perdón, a mi nieto, perdón. ¿A dónde A tu acudirías? hijo, pues ya. No, mi hija ya Ese ya. no. No, Ese ya, exacto. ya, Ese ya voló, ya. ya voló, exacto. O sea, ¿dónde acudiría yo a tramitar ese permiso? Acudimos a un abogado, siempre a un abogado. O hay un, Porque, pero si no tengo un abogado, ¿hay alguna oficina? necesitas un abogado de oficio, siempre se necesita un abogado. No es un trámite al que puedas llegar al juzgado de familia y decir, quiero tramitar guardia. Pero podría yo llegar al juzgado familiar y decir, no tengo un abogado. Tendrías que dirigirte directamente a la Defensoría Pública en materia familiar, dependiendo del estado. Hay una defensoría a veces para todas las materias, hay defensorías especializadas, tendría que ser en materia familiar. ¿Y si no tengo dinero para pagar un abogado? ¿Hay ayuda? Sí, es la defensoría. Es una defensoría pública. Okay. Es lo que sucede con los defensores en materia penal. No les pagas, no les tienes que cubrir ningún gasto. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer de esa manera? Porque el procedimiento aún es de alguna manera escrito. Hay que iniciar esto con una demanda. Esta demanda tiene que estar fortalecida con una serie de probanzas, entre ellas obviamente las testimoniales, la audiencia de escuchas para los menores. El presentar al menor es lo más importante para que el menor diga con quién realmente está viviendo, porque hay parejas que se separan y los dos sí dicen viven conmigo, pero alguno de los dos debe de estar mintiendo. Claro. Entonces, para que se vea con quién realmente el niño está bajo quién cuida del menor, tenemos que aportar también una prueba en trabajo social, en psicología, para ver quién es más apto. Y eso se hace aún de manera escrita. ¿Y qué pasa si yo, abuela, ya tengo el permiso y de Cálmate, repente, abuela. no, pero es que sucede, y de repente llega mi hija, ¿por qué sucede? No, sí voy a ser muy feliz, pero no, Ya sé que no quiere no, expresar, Paula. de ningún, no. Supongamos el escenario más crítico, ¿no? Que los padres no están capacitados ya tienen la guardia y custodia, no están capacitados y a lo mejor el abuelo quiere pelear esa guardia y custodia. Se promueve un cambio de guardia y custodia. Cuando ya está decretada de manera legal hacia alguna persona, sea padre o sea familiar, habrá que promover un cambio de guardia y custodia. Y en tu demanda de esa promoción habrá que acreditar con todos los medios que las personas que tienen bajo su cuidado al menor no son viables. Y no son viables porque a lo mejor se encuentran en un círculo de violencia, porque a lo mejor lo que ustedes económicamente no están capacitados para... ¿Cuáles serían las razones? La economía no es una razón. No. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que puede alguno de los dos padres tener una economía muy, muy solvente y puede alguno de los dos no tenerla tanto o muy reducida, pero que el factor económico no puede determinar la guardia y custodia. Okay. ¿Por qué? Porque estaría siendo esa determinación estaría violentando derechos humanos. ¿Por qué? Porque mi capacidad económica no puede decidir sobre si soy apto o no para el cuidado de mis hijos. ¿Y qué pasa si yo, abuela, tengo la guardia y custodia? Mi hija aquí sí, ya, bueno, quiero saber todo. ¿Qué pasa? Y si yo me quedo con mi hijo, mi hijo se va, desaparece años y de repente aparece y me dice, yo quiero ahora, quiere pelear la guardia y custodia cuando yo ya la tuve por muchos años. Mira, ¿le dan preferencia a él? Por eso te comentaba, es súper importante que al tener cualquier persona, es decir, los padres, los abuelos, al momento de detentar al niño, de tenerlo bajo su cuidado sin nadie más, es importante promover la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque muchas situaciones de ello pueden derivar. Si bien el papá, en el caso que me comentas, y ahora dice, quiero de nueva cuenta a mi hijo, él puede denunciar en materia penal una sustracción del menor o una privación ilegal de la libertad y denunciar a la mamá e incurre en un delito. ¿Por qué? Porque legalmente quien tiene la guardia y custodia es el padre. Me pasa que ya está la denuncia y entonces ahora sí tenemos que regularizar el proceso en materia penal y tenemos que acreditar en materia de familia, pero son dos procesos diferentes, que el niño ha estado bajo el cuidado por muchos años de los abuelos y no del padre o de la madre.
Y ahí le darían preferencia a los abuelos y no a los Efectivamente, padres. sí. Sin embargo, si quiero hacer relevancia aquí, que en materia de familia le estarían dando esa prioridad a los abuelos por tener bajo su cuidado al menor durante tanto Claro. tiempo. Sin embargo, que en materia penal, si es que se trabaja primero, pues entonces pueden incurrir en un delito. Y a ver, a este respecto, bueno, primero vamos a mandar saludos a Janet Ramírez, a Oscar Tamayo, a Jessy Cruz, a Sergio Pérez y Beatriz Ay, Zampayo. saludos, Gracias, chicos, Gracias, estamos ahí en el Facebook. Y bueno, Oscar Tamayo nos dice, ¿de dónde salen los expertos que hacen esta evaluación? Lo que estás comentando. ¿Cómo es que pueden decidir y tener esa batuta de decir, a ver, ¿O qué estudio tendrían que tener o Ok, qué bueno. preparación? Primero que nada, quien decide es un juez en materia de familia y obviamente tiene que tener cierta preparación. Además, tendría que tener ciertos estudios en cuanto a los menores y se entiende que por ser un juez tiene toda la capacitación ya de facto. Sin en cambio, se tiene que allegar de todos los medios de prueba que él considere pertinentes. Es decir, a veces las partes no solicitan periciales en trabajo social o en psicología por así convenir a sus intereses. Sin embargo, el juez desde el inicio decreta esas periciales a efecto de lo que están diciendo es lo real, porque además a veces sí los niños quieren estar, por ejemplo, con el papá, pero no tienen las condiciones en casa óptimas para tener al menor, porque además el menor tiene que tener un espacio, digo, dentro de las limitaciones económicas o no, debe de tener un espacio para él que sea limpio, que sea adecuado, sobre todo, que no esté viviendo en un entorno de violencia. los derechos Y, básicos, ¿no? efectivamente, el interés superior del menor, que es bien importante, que el juez debe tomar a consideración y que no hay como tal una definición acerca de ese tema. Sin embargo, se trata de que el juez vele porque el menor esté en el mejor estado posible dentro de su entorno Claro. social. Ahí entra, me imagino, también la educación, ¿no? Efectivamente. Aparte de cómo lo vas a educar, o lo tienes que llevar a las escuelas, o cómo lo vas a... La parte de la educación en cuanto hace, no sé si te refieres a los valores que le vas a inculcar o hacia la educación a como tal que tiene que llevar él, educación ¿no? como tal de que pues tiene que ir a una escuela, ¿no? Así, en efecto, o sea, obviamente que entra ese factor que un niño tiene que estar yendo a la escuela en la educación en cuanto al grado que le corresponde, ¿no? Claro. Que es importante y que también sucede que hay mamás o papás que no los tienen inscritos en una escuela, ¿no? Que jamás los han inscrito y que esto también puede ser un factor determinante. Tenemos un asuntito por ahí en donde fallece la mamá, el papá desaparece, la menor no estaba ni siquiera registrada. ¿De cuántos Menor años? de 7 a 8 años, Ay, pobres. estaba ni siquiera registrada. Y entonces, ¿qué pasa? Viene una tía y la coge. Ahí apoyó un poco el DIF que nos ayudó a registrar a la menor. Paréntesis, ¿qué tan bueno es el DIF? Es lo que iba a preguntar. Eso te iba a comentar. Importante, también. por O sea, favor. ayuda. Igual, si tú vas al, o sea, ¿qué tan confiables son las autoridades, el DIF, el ir al tribunal familiar? O sea, ¿qué tan confiables? Mira, ayuda en algunas situaciones, sin embargo, para una controversia no. Yo he leído muchos comentarios en publicaciones, o sea, en Facebook y así, en donde alguien pregunta, quiero la guardia y custodia a mi hijo, ¿qué tengo que hacer? O me quiero divorciar, ¿qué tengo que hacer? Vaya al DIF y ahí le dicen, no, el DIF no es una institución de impartición de justicia. El DIF es una institución que vela por los derechos de los menores, sí, que vela por los derechos de la familia, pero que solamente se plasman convenios. En este caso sí nos ayudó porque ayudó al registro, pero no es una autoridad que pueda decidir sobre ello. Él no decide. Ellos no deciden. No. Oye, ¿y qué tan penalizado y qué tan común es que se rapten a un niño? Que se lo secuestren, porque hay muchos padres que lo secuestran. Literal, pareciera como un secuestro, sin embargo, bueno, técnicamente hablando, estoy en mi deber de hablar técnicamente, el secuestro va hacia otra índole. Perdón, es equiparable. bueno, eso se lo dije mal. No, Pero hay papás, yo he sí, sabido de casos que no los dejan ver, o sea, es una no sustracción y esa sustracción
o privación ilegal de la libertad. Sí. ¿Qué conlleva cualquiera de los dos? No, yo tengo la guardia y custodia y el papá viene y se lo lleva, ¿no? Se llama mi hijo. Entonces ahí estamos hablando de alguno de los dos temas, dependiendo en qué lo podamos encuadrar, porque eso lo determina ciertos factores y es un delito. Es un delito y cuál puede ser alguna de las circunstancias que nos pueda acarrear el cambio de guardia y custodia. Cambio de guardia y ¿Qué custodia, pasa? la pérdida de la patria potestad. Sí, claro, Ahí es que sí, está... o por lo menos de alguna manera suspender la patria potestad. ¿Por qué? Porque incurrió en un ilícito hacia el menor, directamente hacia su persona, porque está violentando ese derecho que tenía de estar bajo el cuidado de uno o del otro padre, o ese derecho de convivencia que se tiene con un padre, porque además también pudiéramos denunciar la privación cuando no se permiten las convivencias, porque si bien no se tiene acreditada que se tiene decretada la guardia y custodia, sí se puede acreditar ese vínculo filial, es decir, que es mi hijo, pero que el papá no me permite verlo. Entonces puedo denunciar una privación ilegal a efecto de ¿qué? De que me lo permita ver, porque además la guardia y custodia, te decía, no nada más son derechos, también hay ciertas obligaciones con las que hay que cumplirse, y dentro de esas obligaciones está que el padre que detenta la guardia y custodia debe permitir las visitas y convivencias con el padre no custodio. Y cuando eso no se da, hay pena, hay varios castigos, por llamarlo así. Uno sería el apercibimiento de multa, es decir, que económicamente, si esta vez no permitiste las convivencias, bueno, te vamos a multar. La siguiente sería el arresto. Y la final, O sea, si hay que hacer... Tómala, te van a arrestar. sí, te pueden arrestar hasta por 36 horas por no permitir esas convivencias. Cuando ya fuiste apercibido y ya tienes muchas multas porque sigues impidiendo las convivencias del padre o de la madre que debería de tener con el menor. Y lo último es la pérdida de la patria potestad. ¿Por qué? Pues porque además está violentando un derecho del menor y tendría que haber de inmediato un cambio de guardia y custodia, porque el menor tiene el derecho de convivir con ambos progenitores. ¿Y qué pasa si se lo llevan fuera del país? ¿Cómo pueden ayudar ustedes a encontrar eso? Ha de ser desesperante una situación así. Mira, Imagínate. tema igual bien relevante, bien controversial, porque a veces los tiempos no nos dan. Debe ser O sea, horrible. un papá tiene convivencia con el menor, papá o mamá, estoy hablando de algunos de los progenitores, Sí. tiene convivencia con el menor y ya no lo devuelve, Sí. ¿no? Ya no lo devuelve, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se lo lleva a otro país. Entonces, hay que tramitar una restitución de menor de manera internacional. Las autoridades están obligadas internacionalmente a poder ayudar de un país a otro para poder devolver a esa menor. Pero ¿cuánto tiempo tarda eso? ¿Qué tan Efectivamente, eficiente? Normalmente tú no puedes sacar del país un menor sin la firma. Es que creo que ahora ya es más fácil. fácil, no, ahora creo que ya es más fácil hacerlo, ¿no? Tengo entendido. Lo que sucede es que hoy en día, por ejemplo, antes cuando el papá no te firmaba el pasaporte, porque era el requisito indispensable que firmaran ambos padres, pues podemos hacer una jurisdicción voluntaria, y es decir, no se le notifica, solamente haciéndole ver al juez que yo tengo que sacar a mi hijo por ciertas circunstancias y el papá me está dando su negativa, Claro. o no se encuentra, o hace Claro, mucho claro. que no lo veo, o se ha olvidado Ay, de haberme ello, lo dicho el juez antes. no lo Lo tengo, batallando pues tanto. claro, ese es Mi querida Isa, Sí, no. ve uno, yo también le batallé, híjole, hermano. Fíjate que Para sí, sacarlo, sí es qué bárbaro. Es un Sí, tema sí, que de momento no sabemos, pero se puede tramitar mediante jurisdicción O sea, voluntaria. si el papá, porque sucede, no te firma el pasaporte porque te quiere fregar, porque lo que sea, ¿hay alguna forma que yo pueda decirle, oigan, no me quiere dar el pasaporte porque lo está haciendo por mala fe? Sí, ¿Se puede dar? sí, sin se la puede firma? dar. Se puede, sí, No, obviamente pues, sabido, primero lo ¿no? tienes que tramitar vía familiar. Vamos No es, atrasadas. sí. Pero esto hace cuánto que se puso esto, antes no existía eso. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido mediante sus reglamentos esa parte, que cuando el padre no se presenta,
a firmar, lo podemos hacer mediante este ejercicio de este trámite. Sí, pero todo tiene sus pros y sus contras, claro, porque por un lado lo sacas, pero por otro lado, igual el papá se lo lleva cuando no debe de llevarse. Sí, digo, es claro. importante aquí, cuando ya el padre es custodio, lo pueden hacer, estamos hablando ya de otro tema, pero finalmente sucede, ¿no? Puede suceder que se dé mediante esa vía y mediante esa vía se lleven al niño y entonces tenemos que hablar de una restitución y ya, digámoslo vagamente, aquí en México nos arreglamos, Qué ¿no? difícil. Oye, y en esta parte de los derechos también los tienen los abuelos de ver a los hijos en el caso de que no exista, o sea, la mamá o el papá. Sí, aunque exista o no, el derecho de convivencias que tiene el menor es con el padre o la madre, con alguno de sus progenitores y con la familia ampliada de este. ¿Por qué? Se entiende que el padre custodio pues lo tiene todo el tiempo y puede convivir de ese lado con su familia, pero el padre que solamente tiene las visitas no son nada más para él, son para toda su familia, es decir, abuelos, hermanos de él, tíos del niño, Como de línea de sangre libre. Exacto. Sí, efectivamente, y tiene en el tiempo en que a él se le decreta la convivencia, puede no necesariamente convivir con él, porque puede tocar en un día de trabajo, porque a veces les modifican los días de trabajo, pero si no convive con el papá, puede convivir con los abuelos, o puede convivir con los hermanos del papá, Sí, o sea, y está ejerciendo su derecho. Ajá, es decir, haz de cuenta, yo abuelo digo, quiero convivir Otro con que mi quiere nieta, ser abuelo. ¿no? Con mi Ya, nieto, cálmense. ¿no? Y pero no necesariamente tengo que convivir contigo, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Tú como abuelo, sí, digo, O sea, si hay una mala entiendo que hay relación, una mala relación con los padres y que como abuelo quieres la convivencia, también puedes solicitar puedes mediante exigirlo. un régimen de convivencias esta situación de soy familia ampliada, soy familia del menor y yo quiero la convivencia con él, me la tienen que permitir. Digo, no va a ser como tan recurrente como la de los papás, pero se decreta un régimen. Muy bien, vamos a mandar saludos aquí, por favor, a Rubén Ramírez, que te manda saludos directos, licenciada Ale, a Ramsam Tarzamboy. Ándele con el nombre. Saludos. Seguro tú sí lo conoces. Aquí Sí lo conoce mi papá. ¿En serio? Saludos, muchos Saludos, papá. Sí, mi papá. A Akira Alavi. Y bueno, tenemos ahí unas preguntas de varias preguntitas. Claro. Tenemos una. Con el gobierno actual, ¿se han visto afectados los recursos públicos para brindar este tipo de apoyo a los menores? Son trámites que son largos y complicados. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente, mi opinión es que desgraciadamente sí tenemos esa dilación en cuanto hace a la justicia en materia de familia y en otras materias. La justicia no siempre es pronta y expedita, como se dice. Sin embargo, nuestro trabajo como litigantes pues es buscar sobre ello, tratar de que sea lo más rápido posible. Hay un tiempo abismal entre, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo. Ah, sí. Por Sí, poner está muy ejemplo. fuerte, ¿verdad? La diferencia entre Mucho entre cada estado. La Ciudad de México, cuando yo inicio una demanda, se tarda relativamente 5 días en contestar. Cuando de decir, bueno, falta esto, o si te aceptó la demanda, y todo lo que vaya a contestar al juez. El Estado de México lo hace en máximo 3 días, es decir, si yo inicio hoy, que es martes, para el viernes ya tendré Pues una eso está muy bien. Está súper ágil. Y el Estado de Hidalgo, y no es por hablar mal de mi estado, pero es algo... ¡Saludos! Muchos saludos. Queridos Efectivamente, hidalguenses. Pepe, un mes y hay mucha carga de trabajo. Y el Pues ahorita con lo del estudiante COVID, sigue o sea, encima. no me puedo imaginar todo lo que se les juntó. Es bastante, es una dilación innecesaria porque realmente es eso, una dilación que no tiene razón de ser y que como litigantes peleamos todos los días, pero no depende de nosotros. Mi opinión, sí estoy muy en contra de ello porque además estamos hablando de menores, la justicia debería de ser rápida. ¿Qué es lo que me tarda más y que además me genera cierta impotencia? ¿Por qué? Porque Hidalgo sigue siendo proteccionista y siempre lo menciono, proteccionista de la mujer. Esta situación que platicábamos al inicio, de que de inicio siempre le decretan guardia y custodia a la mujer cuando ella inicia la demanda. Cuando inicia la demanda un hombre y dice, yo tengo a mis hijos,
Yo tengo clientes que tienen a los menores. Yo tengo a mis hijos bajo mi cuidado. Siempre se le da vista a la mamá para que ella diga si es cierto o no es cierto. O sea, si los tiene o no los tiene. Y no tiene que ser, porque estamos violentando ese derecho de igualdad que tenemos ambos padres. Porque tendría que ser de la misma manera. Está bien, me estás diciendo que los niños están contigo de buena fe. Tengo que resolver acerca de ello, porque además se tiene que resolver mediante medidas provisionales. ¿Con quién va a estar el menor? Porque me los dejan así como en el limbo de, bueno, mientras la mamá se decida que si contesta o no contesta, ¿qué hacemos con los menores? O sea, si en ese inter de... ¿Qué les hay familias, algo, por ejemplo, hay familias sustitutas que en el inter de un proceso legal reciben a los menores y los cuidan mientras tanto? ¿Sí existe eso aquí en México? No de tal manera, así como tú lo dices. No, sin embargo, el DIF trata de acogerlos cuando suceden este tipo de situaciones, que no hay con quién se vaya o que ninguno de los padres es apto y no hay otro familiar. Se trata de que sea lo menos posible que lleguen a esas instancias, pero sí sucede que cuando no hay otra opción, pues tiene que ser. Y la importancia que es que, bueno, ahorita estamos en tiempos electorales, ahorita está toda la lucha muy fuerte, pero que no interesa el tema de quién está en el poder. O sea, al final se tiene que dar la prioridad a los menores. Mira, el Poder Judicial se supone que es independiente del Ejecutivo. Se supone. Yo soy apartidista, sin embargo, no me gusta este camino, a lo mejor que la línea que está tomando de querer buscar que el poder se constituya en uno mismo. Sin embargo, en teoría no tendría por qué ver, no tendría que afectar un gobierno a otro, un partido a otro. Los recursos y las personas que trabajan sobre esto es a veces quienes dicen no hay recursos, y los hay, no hay recursos para que el juzgado tenga unas mejores instalaciones. No se ha trabajado sobre ello. Eso sí es político, ¿no? Eso sí es político. Nos desayuda en esta parte que les comentaba antes. Si un juzgado de familia, que es lo más importante, tendría que estar preparado para ver todas las opciones. Me puede venir un menor muy pequeñito y tengo que ver cómo decidir, entonces tengo que tener las instalaciones. Y si no se tienen, el juez puede llegarse a los medios, puede solicitar que otro estado pues le preste las instalaciones, que otro lugar, el lugar que sí esté. Ellos tienen todos los medios para que mediante oficio se puedan allegar de él. ¿Qué porcentaje de la población se divorcia hoy en día? ¿Qué porcentaje? O sea, de un 100%. De un 100%, yo creo que arriba de un 60-70 se están divorciando. Y esto nos trae guardas y custodias al por mayor. ¿Por qué? Porque además el juez que conoce del divorcio determina como medida provisional la guardia y custodia a favor de uno de los dos progenitores. Sin embargo, si uno no está de acuerdo con esa determinación, pues hay que ir a un procedimiento ya como tal de guardia y custodia. No es que ya se quede así, es cambiante. La guardia y custodia hoy podría decretarse a favor de uno de los padres y mañana podría cambiar si es que las circunstancias así lo generan. Ahora veo mucho lo he visto mucho, como que antes se utilizaba que la madre se quedaba con los niños y cada 15 días el papá los veía y un día entre semana come. Eso es como muy común. Ahora he visto mucho que es una semana y una semana. ¿Qué tan sano es eso? Una semana con el papá, una semana con la mamá. Guardia y custodia compartida. Porque siento que es muy cambiante para los chavos, ¿no? Estar una semana en una casa, otra en otra. O sea, como que es muy cambiante o está bien. Y no siempre es factible. El juez debe determinar ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque además de todo tendrían, para empezar, que vivir muy cerca, sino que en la misma ciudad, porque los niños solamente pueden ir a una escuela. No, es que pobres chavos. No puede estar la mamá en Ciudad de México y el papá en Guadalajara y querer guardia compartida, porque claro que no se puede. Tienen que vivir, tienen que vivir en la misma ciudad. Sí, así es. Y cuando no, pues ya entonces hay restos de reparte, ¿no? Normalmente se da, ¿sabes cuándo? Cuando los papás se llevan muy bien, que no tienen como problema en nada. Por favor, hay que llevarnos bien con los ex porque sí está cañón.
porque además no vemos que a quien afectamos son a los Totalmente, menores, totalmente. ¿no? No nos ponemos a ver esa situación y vemos yo quiero pelear con él porque quiero seguir peleándose conmigo, o no me parece la pareja con quien está, no quiero que mis hijos convivan con su pareja, y están en todo su derecho también de convivir con la nueva pareja de los padres. Sí, pero a ver, si la otra pareja trata bien a tus hijos, ¿qué mejor? ¿Qué más quieres? Ya mejor trabájate. Exacto, trabájate en uno mismo. Yo siempre he dicho que una pareja, cuando ya no hay ni rencores, ni deseos de volver de ninguna de las partes, es cuando se pueden llevar bien. Porque de otra forma está como yo quiero contigo o te odio, lo que sea, siempre va a haber el choque. Y pones a los hijos totalmente, entonces no se puede. Por eso, cuando el juez tiene la plática que les comentaba con los menores, él puede decretar en ese momento que los niños tomen terapia psicológica, hacerse llegar de esos medios, o que alguno de los padres tome terapia psicológica. Se trabaje. O ¿El sea, juez también es psicólogo juez ahí, en esa plática? no es que sea psicólogo, pero está un psicólogo presente y puede determinar que hay alienación y qué grado de alienación, pero también se puede ver si es que no se está conduciendo sobre la línea del interés superior del menor el padre. Entonces puede determinar que alguno de los dos papás tome esta terapia, te digo, o los niños, porque estos problemas lo único que traen es... O todos. Yo Sí. creo que todos tienen que tomar terapia, ¿no? Efectivamente, puede ser que todos, ¿no? Pero no necesariamente. Cuando uno, pasa la mamá o el papá que dice, no, estoy perfecta. Oye, yo estoy perfecta, pero llevo 10 años años queriendo regresar con mi marido ya se casó y tiene otra familia, por favor. Y eso lo escuchamos y ya le rayé por viaje. y ya le rayé el coche. Y Hay que quererse a uno mismo. pero estoy perfecta. O sea, cuando uno no realmente está consciente. Están obligadas. No es algo que quieran o no, es un decreto de ley y lo tienen que hacer. Qué bueno. Sí, está en la ley, ¿no? Sí, están obligados a Forzoso. realizarlo sí o sí. Y si no lo realizan, pues el cambio de guardia y custodia se va a tener que dar al padre que no la tiene, o sea, y que no quiere someterse a este tipo de procedimientos. Luego, ¿por qué existen relaciones tan tóxicas? Porque si vemos, o sea, yo siempre digo, hay que analizar de dónde viene una persona tóxica, qué vivió, qué padre estuvo, y desgraciadamente desde chicos tienen una vida tóxica, entonces, y todo viene de eso, de no ayudarnos, de no sanarnos. Sí. Ya lo vimos en un programa. Ya lo sé. Uy, eso es buenísimo. Búscalo en Spotify. Y realmente, porque lo que se vela acerca del interés superior del menor es buscar ese mejor entorno, y en ese mejor entorno influye lo social, la salud, lo psicológico. ¿Por qué? Por las posibles afectaciones que puede tener un menor a lo largo de los años con estos problemas y con los problemas de estar con un padre que no es apto psicológicamente hablando, con un padre en el que a lo mejor el padre es muy apto, pero el entorno en el que se desenvuelve no lo es. Claro. Entonces, sí, bien importante, realmente yo creo que es el trabajo de un juez de familia es muy complicado, ¿no? Muy complejo las decisiones. No, y tiene que tener mucha tienen información, ¿no? De los padres, de la historia de ellos, de dónde viven, qué hacen. La capacidad todo, de decisión y decir, a ver, así y así. Y como tú acá, padres, tú allá. por favor, seamos Fuerte. conscientes. Por favor, como padres hay que ser responsables, conscientes y aceptar nuestros errores. ¿Tú querías como juez, Pepe? Yo qué haría, cambiaría esa parte de la ley. O sea, en la cuestión de que si decides que vaya con tal y que se quede con la mamá, pues sea apertura para el padre de que lo puedas ver, de que lo puedas estar con él, con el niño, con el hijo, y no te lo restrinjan, ¿no? Pero sí lo hay, siempre y cuando sea No muy lo padre. hay, por eso, pero en la actualidad no existe. Es que no es como que sea un buen mal o mal padre. Sí, Finalmente porque no puedes definir si es malo si es o bueno bueno. o es malo. Es como... Nosotras sí lo podemos definir, ¿verdad? No se puede. No se Sí, puede. claro. No se- Yo me gané las palmas, el premio al mejor padre de México, de la No, pero no se historia. puede definir. No, sino que es O sea, más apto
o menos apto para poder tener cuidado del menor, o nada apto. Puede ser que nada apto, y en ese momento en que no es apto para nada, se decreta un cese de la patria potestad, porque además no es apto para cuidarlo, no es apto para convivir con el menor, y por tanto no va a ser apto para tener esa representación social. ¿Y qué se le decreta al papá? Que no es apto, porque puede ser, si es cierto. Digo, porque tienes derechos, No, o sea, pero también tienes obligaciones. Sí, claro, que no se ve, y se le puede decretar una serie de terapias, de que se someta, no sé si está bajo adicciones, de que se someta a un tratamiento, si es alcohólico también. Entonces, cuando vuelva a ser un poco apto, se tiene que retomar paulatinamente la convivencia. Es decir, primero se tendrá que tomar de manera en la que sea vigilado por... Es lo que te iba a decir. Si yo, por ejemplo, tengo un esposo que es drogadicto, por decirlo así, y me divorcio, yo puedo estar presente en las visitas que tenga con mi hijo por ser una persona con antecedentes. No es que necesariamente fuese el otro... Tú no, pero el otro progenitor. ¿Sí? No, hay convivencias que son vigiladas. Hay centros para que se dé la vigilancia, y en algunos estados más pequeños hay un espacio en el juzgado para que se dé esta convivencia. ¿Y cómo se da? Con un psicólogo, un agente del Ministerio Público y una autoridad del juzgado, a efecto de que vea que esa convivencia está siendo lo mejor posible, y que también además que no le está haciendo daño al menor. ¿Para qué? Para que paulatinamente se vaya pasando, a lo mejor de 1 hora, a veces a 2 o 3, o hasta ya poder tener una convivencia ya fuera de esa vigilancia. O hasta un fin de semana fuera. Sí, efectivamente, pero se da de manera paulatina. Danos tus redes, dinos Claro dónde que te podemos encontrar, porque ahorita nos diste muchos tips padrísimos. No, yo creo que habrá mucha gente que tenga muchas dudas. Sí, o sea, muchísimas dudas. Muchas dudas, y cada caso es diferente. Claro. Entonces también es importante el acudir con personas que realmente son expertas, en este caso, madre licenciada. Así que danos tus redes. Claro que sí. En Facebook, Alejandra Ramírez. En Instagram, @160 Ale Ramírez. Y en TikTok también, @160 Ale Ramírez. Eso. ¿Tu teléfono no quieres dejar? Un teléfono, sí, 779-135-3426. Ahí estamos a la Búsquela. 24/7, 779-135-3426. ¿Algún mail? Ahí está. Asesoría Legal Ramírez 160@gmail.com. Tus redes, Pepe Toño. El juego de la vida, vale. Eso, tus El redes. juego de la vida radio. Que se Estas meta son las ahí. redes de los dos. Pero para que se Pues sí. meta, ¿verdad? Claro, y lo Para que se escuchen metan, todo No el seamos tiempo. El personales. juego de la vida radio. A mí me siguen como Isa para la gente en todas las redes, así las digo. Bueno, a mí como Ana Ibarra. Muy bien, pues qué gustazo tenerte esta tarde. Qué buen programa. No, al contrario, Qué muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar aquí con ustedes. Con todo el gusto, Aquí nos hermosa. veremos Aquí pronto. estamos para resolver todas las dudas que tengan. Pues esto fue El juego de la vida radio. Oye, se me olvidaron las galletas, muchachos. Como no circulé, las traigo en mi coche de la vez pasada. Ya, cómetela. Ya me las voy a comer. Mira que ya quise ser Van compartida. a pasar pero las 15 traigo. días y ahora no está echado. Sí, No, sí, ya sí. son 15 Ya días. las voy a- así las vacías. Ah, No, pues muchísimas gracias. No, vale, qué interesante, qué padre, Sí, la un tema que verdad. tiene No, ya me para imagino. mucho, realmente, pero bueno. que Ya me tenemos que imagino hacer lo que no cortito. has de ver, lo que no has de ver. Pero Todo lo que vivimos todos los días. es que agradecemos mucho tu plática y todo, pero no, como que no es la realidad. O sea, un caso muy común, el de Julián Gil y la actriz esta, no me acuerdo. Marjorie de Sosa. Ah, o sea, es muy bonito lo que dices de la patria, de que tiene que convivir el niño en un lugar vigilado. O sea, ¿de dónde saca la mujer? Digo, yo soy mujer y aquí hay mujeres, pero ¿de dónde saca la mujer tantas cosas Para que me para que el permita. padre no pueda ver a su hijo? O sea, ¿de dónde? Es la parte que yo comentaba acerca O sea, de las dilaciones procesales, Sí. que van poniendo el pie y que no vemos que lo primero son los Fíjate, yo conozco el caso, y mira que es extranjero, yo conozco el caso igual de una extranjera
que lleva el señor sin poder ver a su hija más de 2, 3 años y ella es extranjera. Sí, es lo que ¿Cómo dice. le hace? O sea, yo tengo una amiga que, o sea, la abuela